¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente poder comenzar con una clase más en relación al fruto del Espíritu. Hemos estado hablando acerca de las obras de la carne y hoy estamos ya terminando esta sección del pasaje que encontramos en Gálatas en el capítulo 5, a partir del versículo 16 hasta el versículo 26. Hoy terminaremos de ver estas obras como lo mencionamos y dijimos que las primeras obras pues tenían más que nada algo que ver con el tema del pecado y de la inmoralidad sexual. Después vimos una sección donde hablamos acerca de pecados que tienen que ver con lo que era nuestra relación con las demás personas. Y ahora estamos hablando o terminando, pues estos pecados que están relacionados principalmente a los excesos. Vimos en un momento también pecados que estaban relacionados, o más bien obras de la carne relacionadas a la idolatría o a una falsa religiosidad. Entonces terminamos esta sección y vamos a leer el versículo que tenemos ahí en número 21, Gálatas capítulo 5, versículo 21, y después tomamos un momento para orar. Te invito a que donde estás, abras tu Biblia y busques Gálatas capítulo 5, versículo 21. Dice así: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora sí, vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre Celestial, te agradecemos la oportunidad que nos das de tener este tiempo de clase. Gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, nos muestra cómo es nuestra naturaleza pecaminosa, cómo nuestra carne, cómo somos lo que venimos aún arrastrando, Señor, por causa del pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Como la consecuencia hemos heredado, Señor, esta naturaleza. Ayúdanos a entender cómo es, cómo funciona, para que también sepamos cómo crucificarla, para que sepamos cómo, Señor, identificar cuando estamos actuando en nuestra carne y entonces poder cederle el control al Espíritu Santo tuyo. Gracias, Señor, te damos en esta hora por el tiempo que podemos tener. En el nombre de Jesús, amén. Entonces vamos a ver que la palabra que nos toca estudiar el día de hoy comienza con es la palabra borracheras. La semana pasada hablamos de envidias, homicidios. También habíamos hablado, pues, en relación a esto, y vamos a hablar hoy entonces de la palabra borracheras. Esta palabra borracheras viene del griego methé, que significa embriaguez o un exceso de bebida. Esto tiene que ver con un estado constante de embriaguez. A muchas personas se nos ha hecho creer que el alcoholismo es una enfermedad. Sin embargo, bíblicamente vemos que es una manifestación de nuestra naturaleza corrompida por el pecado que nos lleva a la destrucción de nuestro cuerpo como parte del plan del ladrón. La escritura en Juan capítulo 10 nos describe que el ladrón, el adversario, el diablo, Satanás, no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y el alcoholismo es algo que está dentro del plan del diablo, del plan del ladrón, no solamente para robar, sino también para hurtar, para matar y destruir. O sea, hurta nuestro dinero, hurta nuestros mejores tiempos, hurta tal vez el tiempo que tendríamos que dedicarle a nuestra familia. Hay gente que ahora vamos a ver consecuencias que trae el alcoholismo, pero hay gente que ha perdido todo por causa del alcoholismo. A veces me gusta ver los deportes y hay muchos deportistas que tuvieron una carrera exitosa y que terminaron en la ruina debido a situaciones de exceso como las que vamos a estar hablando hoy, específicamente algunos con el tema del alcoholismo. Y es triste ver a personas así. Ahora, el pasaje no está hablando específicamente de aquellas personas
que tal vez toman eventualmente, sino aquellas personas que están llevando ya un ritmo de vida de alcoholismo. Y dijimos, finalmente, la escritura ahora nos enseña aquí que es una obra de la carne, es un trabajo de nuestra naturaleza pecaminosa, que nos incita a tal vez suplir una necesidad de una manera equivocada, a través de refugiarse en el alcohol, o de encontrar tal vez el deleite o el placer, entre comillas, pero finalmente destruye. Ahora vamos a ver algunas características o consecuencias más bien que tiene el alcoholismo. Quiero hablarte de algunos textos que encontramos en Proverbios y otros más que encontramos también a lo largo de la Escritura. Proverbios capítulo 20 y versículo 1 nos dice lo siguiente: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Sabes? Una de las características de una persona que es alcohólica es que es un necio, porque lo contrario a sabio es necio. Entonces, la persona que es necia es aquella que con su forma de vivir está negando la existencia de Dios. ¿Recuerdan que la escritura nos dice el necio en su corazón, no hay Dios? O sea, eso quiere decir que su corazón, también va a expresar a través de su boca, o sea, el corazón se va a expresar a través de la boca, pero principalmente el corazón no solamente incluye lo que son los pensamientos, sino también las emociones y nuestra voluntad. Así que cuando nosotros empezamos a negar la existencia de Dios en nuestro corazón y buscar el deleite, buscar tal vez solucionar problemas o conflictos y acudimos al alcohol, entonces estamos actuando de una forma necia porque estamos negando la existencia y el poder de Dios que puede suplir la necesidad que nosotros tenemos. Mucha gente se refugia en el alcohol por sus problemas, pero en realidad la única persona que te va a poder ayudar a salir de los problemas es Dios, a través de la persona de Jesucristo. Y esto no solamente te hace, como vimos, ser un necio, sino te hace negar a Dios y el poder de Dios para transformar tu vida sacándote de una situación como esa. Pero también hay otro proverbio que me gustó mucho y quiero compartirlo ahora. Está ahí en Proverbios capítulo 21 y dice el versículo 17: hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Mira, aquí vamos a ver que otra característica de una persona que es alcohólica es que va a terminar con pobreza. O a pesar de que trabaje, gane mucho o gane bien, nunca va a tener dinero. Dice, no se enriquecerá. No solamente dice ahí que es la persona que ama el deleite, porque el que ama el deleite y los placeres de este mundo, pues finalmente va a desperdiciar su dinero. Y dijimos que era parte del plan del ladrón y te va a robar tu dinero, pero también te va a robar tu salud. Y tal vez el dinero que tú podrías haber utilizado para salir y viajar y disfrutar con tu familia, lo vas a tener que ahora gastar en el médico o en un tratamiento para poder salir de esta situación en la que te estás encontrando o por la cual has pasado. Entonces, aquí vemos cómo una persona que es alcohólica es muy complicado que pueda realmente tener ahorros, que pueda tener dinero. Al contrario, va a despilfarrar el dinero, se va a meter en deudas, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora otro texto que también encontramos en Proverbios, pero ahora vamos a avanzar 2 capítulos más, y este es en el capítulo 23, y dice así. Dice, ¿para quién será el ay y para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que buscan la mistura. Entonces aquí hay varias características de una persona que es alcohólica. Dice, ¿para quién será el ay? O sea, ¿para quién será el juicio? ¿No? La escritura dice, ay de aquellos, ¿no? Que no obedezcan a Dios, que no lo sigan. Ay, es como de alguna manera marca una consecuencia de lo que va a suceder.
recibirá consecuencias, indudablemente. Dice, ¿para quién es el dolor? Ahora, no solamente es para la persona que dice ahí, bueno, al final son como preguntas retóricas y al final nos da la respuesta en el versículo 30. El versículo 29 está haciendo todas estas preguntas. Ahora, algo muy interesante es que no solamente el alcohólico es aquella persona que lleva el dolor, sino también su familia y aquellas personas que están alrededor sufren de dolor por causa del alcohol. Dice, ¿para quién las rencillas? Pues para la persona que toma alcohol. Está implícita, ¿no? Aquí la respuesta. Dice, ¿para quién las quejas? ¿Para quién las heridas de balde? O sea, me ha tocado ver a muchas personas que alcoholizadas o se caen o se pelean y se lastiman y finalmente fue una herida o fue un golpe en balde porque no valió la pena, ¿no? Diferente es cuando, bueno, te pasa alguna situación porque estás haciendo algo que va a beneficiar a otra persona y, bueno, lamentablemente por algún accidente, alguna situación, recibes un golpe, alguna herida y dices, valió la pena. Pero cuando no es así y es a través de una situación de alcoholismo, pues realmente tú dices, no vale la pena hacerlo. Dice, ¿y para quién lo ha moratado de los ojos? ¿Sí? Pues la respuesta está implícita. Solamente va a acarrear el alcoholismo problemas y conflictos. Ahora, el alcoholismo jamás va a traer una total satisfacción a nuestra vida. En el Antiguo Testamento encontramos un libro muy interesante que habla acerca de que Dios había sacado al pueblo de Israel de su cautiverio y lo estaba trayendo de regreso, o lo había traído de regreso a la tierra prometida, a Israel. Y el Señor les había dado como encomienda no solamente reconstruir el templo y los muros, sino habitar el lugar. Una de las cosas, ya mencionamos, que tenía que hacer el pueblo de Israel era reconstruir el templo de Dios. Sin embargo, los que habían regresado del cautiverio se olvidaron de trabajar para poder reconstruir el templo del Señor como debía de ser. Y dejaron varios años, sin embargo, se empezaron a ocupar de ellos mismos. Y vamos a ver ahí en Ageo, en el capítulo 1, un texto que me llama mucho la atención y que nos va a mostrar otra característica de la persona alcohólica. Dice ahí el versículo 5 y 6. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Sabes cuál era el tema central de Ageo? Que la gente comenzó a dedicarse a su propia casa, comenzó a ser egoísta y en lugar de hacer lo que Dios les había pedido, ellos se ocuparon en sí mismos. Fueron egoístas, pensaron solamente en ellos y se olvidaron de la casa de Dios. Por eso ahí Ageo le dice que tenían que meditar bien en su corazón. Se habían olvidado totalmente de lo que Dios les había pedido. Se olvidaron de Dios. Y sabes, una persona alcohólica es una persona egoísta, porque solamente piensa en sí mismo. Y como ya vimos, no solamente él va a tener dolor, sino también su familia. Y su familia también padecerá de todas las circunstancias o consecuencias que vienen por causa del alcohol, de su pobreza, de sus pleitos, de sus peleas, de sus rencillas y aún de su necedad. Entonces, una persona egoísta, una persona alcohólica es egoísta y siempre va a estar insatisfecha. Finalmente, el alcohol es una mentira porque no te va a ayudar a solucionar los problemas y los conflictos de tu vida. Recuerda que esto es un pecado y necesitas pedirle perdón a Dios por tal vez llamar al pecado enfermedad cuando en realidad esto no es una enfermedad. Vamos a Romanos en el capítulo 13, ya en el Nuevo Testamento, y a un consejo que nos da el apóstol Pablo que es bien importante. Fíjate lo que dice el versículo 13, Romanos 13, 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de vuestra carne. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que evite andar en esos lugares donde yo sé que es propicio que yo vuelva a tomar. Evitar aquellas amistades, evitar aquellas reuniones o fiestas que me pueden llevar a caer en esta situación. Eh, Dice que no proveamos para los deseos de nuestra carne, ¿sí? No le proveas, no la alimentes, decía Pablo aquí en Gálatas capítulo 5. Dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de vuestra carne. Es la misma idea que le dice a los hermanos en Roma, en la carta de los romanos. Dice que no, debemos andar ahora como hijos de luz. Debemos de andar de día, en la actividad de día, en la luz, porque la oscuridad finalmente, pues, o las tinieblas representan al pecado. Y la idea es que podamos realmente andar en cosas que alumbran a través de la luz de Cristo. Nuestra vida cristiana tiene que rodearse de personas que edifiquen mi vida. Mi vida cristiana no tiene que proveer para los deseos de la carne, para satisfacerlos, sino tengo que alejarme de esas cosas y entonces vivir una vida que sea agradable a Dios. Vamos a continuar y vamos a ver ahora la siguiente palabra. Dice aquí en el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, y ahora viene la siguiente palabra, que es la palabra orgías. Esta palabra orgías es la palabra griega komos, y significa banqueteo, orgía, juerga, parranda. Esta palabra proviene de una palabra griega que también es la palabra come, que significa aldea. Ahora, ¿por qué habla acerca de una aldea? Bueno, voy a explicarte. Porque muchos festivales de los grupos aldeanos, como el Festival del Dios del Vino y del Éxtasis, Dionisio, es el dios griego, hijo de Zeus y de Selene, que en la cultura romana después se le llama Baco, ¿sí? Estas fiestas que se realizaban ahí como celebración a este dios del vino, también se les llamaban bacanales. Y hacían ellos recorridos por las calles llevando coronas de flores en la cabeza, cantaban, danzaban, y esto terminaba en relaciones sexuales con diversas parejas, o sea, lo que hoy conocemos como orgías. Muchas personas consideran que esto es el fundamento, el inicio de lo que hoy nosotros conocemos como carnavales, estas fiestas de los bacanales, o la fiesta o la celebración a Dionisio, o la celebración a Baco, el dios del vino. Ahora me llama la atención porque no solamente era el dios del vino o el dios de la cosecha del vino, la vendimia, sino también decía el dios del éxtasis, porque era tal el consumo del alcohol que llevaba a las personas a perder sus sentidos y entrar en una situación de éxtasis. Y entonces terminaban ya con un desenfreno total. ¿Ves cómo estas obras de la carne ya están relacionadas a temas de exceso? Ahora, lo que está hablando acá, o lo que hoy podemos contextualizar, tiene que ver con un estilo de vida de desenfreno sexual, una vida de promiscuidad sexual. La promiscuidad tiene que ver con pues es algo que va cambiando, ¿no? Que tiene diferentes parejas. Es una persona promiscua, es una persona que va a cambiar de parejas en el ámbito sexual. Eh, Dijimos acá, es una conducta o comportamiento de la persona que cambia con frecuencia de pareja sexual buscando únicamente el placer físico o emocional que se mezcla con diferentes parejas. ¿Sabes? Hay muchas personas, sobre todo hoy en día, muchos jóvenes y señoritas, que viven una vida de promiscuidad sexual y van de una pareja a otra pareja y otra pareja. ¿Sabes cuál es la razón de esto? Muchas veces no solamente es el tema de una satisfacción física o un placer físico, digámoslo así, sino también tiene que ver con algo emocional, suplir una necesidad emocional, porque tal vez tuvo la ausencia del padre o la madre y tuvo la ausencia de cariño, porque no fue un chico o una muchacha amado, querido por sus padres, o tal vez vivió abuso de pequeño o de pequeña
Y entonces busca en alguien, en una pareja, busca tener esa satisfacción de la necesidad que tiene de cariño, de sentirse amada, apreciada o valorado. Y entonces busca con una persona. Ahora he estado leyendo algunos libros muy interesantes que me gustaría recomendarte. Hay un par de libros de Josh McDowell que hablan acerca de este tema, especialmente a los que son papás y que no se atreven a hablar de situaciones sexuales con sus hijos. Y uno se llama La verdad desnuda. Y este es un libro muy interesante donde él contesta 39 preguntas y parte del título es 39 preguntas que tus padres no quisieran que tú le hicieras en relación a la vida sexual. Y creo que es importante que podamos tener en cuenta este tipo de materiales para ayudar a nuestros hijos. Lamentablemente, hoy en día, una vida de promiscuidad sexual trae muchas consecuencias, no solamente en el aspecto físico a través, pues lo que sería un embarazo no deseado, que al final de cuentas, pues dentro de todos los males es el menor, porque finalmente herencia de Jehová son los hijos y son una bendición los hijos para nuestra vida. El problema es cómo los vamos a llevar a cabo. Y muchas chicas terminan dejando los hijos con los padres y no se hacen responsables de esos niños. Pero hay cosas más graves como las enfermedades de transmisión sexual, que hoy en día abundan y que es muy complicado que los chicos puedan hoy saber que tienen una enfermedad de transmisión sexual. El problema no es que se contagien, sino que no sepan que lo tienen. Y si van pasando de pareja en pareja en pareja, ¿sabes? Van contagiando y contagiando. Y bueno, este es un tema que podríamos hablar en otro momento, pero que es una consecuencia de una vida de promiscuidad sexual. Ahora, ¿qué nos dice la escritura en relación a esto? Bueno, la escritura nos dice ahí mismo también en Romanos capítulo 13, versículo 13, vamos a verlo ahora en la nueva traducción viviente, para que nos amplíe un poquito el panorama, nos lo haga más claro. Dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas ni tengan envidia. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Qué claro es este texto, ¿no? Ahí en Romanos, a través del apóstol Pablo, en esta nueva traducción viviente. Ahora, lo que está diciendo Pablo no es que no vayas ahora a acudir a ninguna reunión familiar o alguna fiesta, sino que evitas y huyas de esos lugares donde te vas a exponer, para no estar proveyendo para los deseos de tu carne. Tú mismo sabes, y tal vez tú misma sabes y conoces los lugares y las circunstancias que te llevan a una vida así, no solamente de alcoholismo, sino de promiscuidad sexual. eh, y si no sabes cómo salir, pues evita esas situaciones y busca ayuda. Ahora al final vamos a hablar de algunas cosas que necesitas hacer si tú te has dado cuenta o te has identificado con algo de lo que estamos hablando acá. Ahora, me encanta porque aquí vemos estos textos llenos de la gracia de Dios, dando la oportunidad a la persona pecadora para dejar su pecado y vivir una nueva vida. Dice, para que experimenten esa nueva vida que Dios nos ha dado. Recuerda que el apóstol Pablo nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas en 2 Corintios 5:17. Mira el apóstol Pedro, precisamente aquellos que ya habían creído en Cristo como su Salvador personal, les hace una exhortación muy directa y que tiene que animar nuestra vida. En la versión de la Reina Valera dice, baste ya de vivir como antes vivíais. Pero quiero leértelo en la nueva traducción viviente. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 4 y versículo 3. Dice, en el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que le gustaban hacer a los que no tienen a Dios. ¿Cuáles son? Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. ¿Te das cuenta cómo muchas de estas cosas tenían que ir o tenían que ver con una adoración a algunos ídolos, como Dionisio o Baco?
Pero sabes, hoy en día esto tiene que ver ya no con Dionisio o con Baco, tiene que ser con la idolatría hacia mí mismo. Qué tremendo, ¿no? Nosotros a veces nos idolatramos tanto o idolatramos, por ejemplo, el alcohol, pensando que Él va a satisfacer y va a darnos lo que solamente Dios nos puede dar, o el sexo que nos va a dar el placer que solamente Dios nos puede dar y lo comenzamos a idolatrar. Ahora, qué importante es que nosotros pongamos nuestra mirada en lo correcto. Y decía Pedro, perdón, baste ya. Ahí mencionamos en la Nueva Traducción Viviente, ya no hay que vivir así, ya no vivas así. Ahora vive de acuerdo a lo que eres en Cristo, a tu nueva identidad a Cristo. El mismo Pedro dijo en el capítulo 1, sed santos porque yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y si Él nos pidió que seamos santos, si el Señor lo pidió, es porque sabe que podemos ser santos, porque el Espíritu Santo de Dios ahora mora en nosotros. Vamos a avanzar porque el texto continúa diciendo, y cosas semejantes a estas. Ahora, ¿a qué se referirá en cosas semejantes a estas? ¿Recuerdas lo que hablamos ahí en relación a estas festividades que tenían los aldeanos, específicamente con Dionisio o Baco, que iban por las calles y abundaba el vino, pero no solamente abundaba el vino, también vimos en algunos textos de Proverbios que abundaba la comida. Ahora, tenemos que permanecer en este contexto y entender que las fiestas que realizaban en ese tiempo eran llenas de exceso y los textos que ya vimos nos muestran que no solo había abundante vino, sino también abundante comida. Así que una de las cosas relacionadas a lo que está hablando ahí en el exceso tiene que ver con la comida, la gula o la glotonería. Vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca del tema de la glotonería. Dice Proverbios 23, 20 y 21. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. ¿Sabes qué? También una persona que quiere progresar en su vida, una persona que quiere avanzar en su vida, si no administra bien en el tema de la comida y está gastando. Mira, lamentablemente a veces no nos damos cuenta, pero gastamos que ya se nos antojó el refresquito y, ¿sabes? En un momento a mí me costaba mucho saber en qué me gasté el dinero porque se me antojaba un refresquito y me compraba un refresco, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, es que, ¿cómo decirle no al antojo? Y vas y se te antoja algo y te lo compras y cuando te diste cuenta te quedaste sin dinero porque andas comprando aquí, allá o gastas en la calle y no tienes cuidado de tu alimentación. Dice, la persona empobrecerá y se andará con vestidos rotos. Pero también vamos a ver otro proverbio en el capítulo 28 y versículo 7 y dice de la siguiente manera. El que guarda la ley es hijo prudente, mas el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Qué triste es, ¿no? Este texto. Dice, el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. Así que tenemos que ser cuidadosos también con la alimentación que nosotros estamos llevando. Dice también Proverbios en el capítulo 23 y versículo 2. Cuando vayas, ahí en el versículo 1 dice, cuando vayas a la casa de un rey y te ofrecieren del banquete, dice, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. O sea, no seas tragoncito o tragoncita, ¿verdad? Pon cuchillo en tu garganta. Ahora no te está diciendo que te hagas acá el harakiri, no, te está diciendo que, que te atravieses el cuchillo, o sea, que no comas, que no permitas seguir comiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dejará una mala impresión para esas personas. ¿Sabes? Una persona que es glotona, una persona que tiene un problema de gula, da una mala impresión. Pero no solamente eso, sino da un mal testimonio. Da un testimonio de la vida cristiana también. Porque esto tiene que ver con el templo del Espíritu Santo de Dios. Una vez te voy a contar algo rápido. Yo tenía muchos problemas en cuanto a mi alimentación. Y tal vez porque era indisciplinado. Gracias a Dios hemos cambiado mucho el tema de nuestra alimentación.
pero recuerdo que pesaba mucho, muchos kilos. Y un día visité a un amigo y me dijo, ¿no te quieres tomar una copita? Y le dije, no, 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 no tomo. Me dijo, ¿por qué no tomas? Tu religión te lo prohíbe. Y le dije, no, lo que pasa es que tengo que cuidar el templo del Espíritu Santo de Dios. No es mi religión, es la administración del templo. Y él me miró y me dijo, ¿y con esa panzota estás cuidando el templo? ¿Sabes? A mí me cayó como un balde de agua helada. Y tenía mucha razón. Él aún sin ser creyente, Dios lo utilizó para hacerme reflexionar que tenía un problema de gula o de glotonería, que comía más de lo que debía y a veces simplemente por el puro antojo. Tenemos que cuidar esa parte. Ahora encontré una frase en un comentario que quisiera compartírtela. Me resultó muy impactante y espero que sea de bendición también para tu vida. Dice, los apetitos físicos son una analogía de nuestra capacidad para controlarnos. Si somos incapaces de controlar nuestros hábitos alimenticios, probablemente también somos incapaces de controlar otros hábitos como los de la mente, la lascivia, la avaricia, la ira, e incapaces de guardar nuestra boca del chisme o del conflicto. Qué tremenda declaración esta, ¿no? Qué verdad tan fuerte. Ojalá esta declaración o esta verdad te ayude a poner en orden aquellas cosas que tú estás permitiendo y dando el control a tu naturaleza pecaminosa. ¿Qué nos dice Pablo? ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto a esto? Bueno, nos coloca un peso y una carga por lo que yo ya mencionaba de cuidar nuestro cuerpo porque le pertenece a Dios, porque el Señor lo compró y porque ahora el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 6. Te voy a leer algunos versículos desde el versículo 12 hasta el versículo 20. Dice de la siguiente manera. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas las cosas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. Pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, es importante que nosotros podamos tomar decisiones en cuanto a estas situaciones de exceso en nuestra vida. Nuestro cuerpo ha sido comprado por el precio de la sangre de Jesucristo. Ya no nos pertenece a nosotros. He escuchado muchas personas que dicen, ¿y qué te importa? Es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. En cualquiera de esos tres excesos, ¿no? Ahora, si tú ya tienes a Cristo, ya no te pertenece. Aparte, el que te creó fue Dios y creo que el creador es el dueño, ¿no? Pero eres doblemente de Él si Él ya pagó por ti a través de haber entregado a Jesucristo y tú haber creído en Él como tu único y suficiente Salvador. Bueno, ¿qué sucede con estas personas? Fíjate lo que dice ahí en cuanto a las obras de la carne. Dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, esto no habla de una persona que eventualmente cae en algo de esto y que llega a perder la salvación. Ahora, esto no nos justifica para caer, sino está hablando de aquellos que tienen esto como un estilo de vida y lo más probable es que no han creído en el Evangelio de Jesucristo. Fíjate, las personas que viven o tienen una forma de vivir así, en borracheras, en orgías,
en excesos, en glotonería, pues tal vez no son creyentes. Y tal vez están, o si son creyentes, están dando un muy mal testimonio acerca de lo que es Dios y el poder de Dios para transformar una vida. Ahora, si te has sentido identificado con cualquiera de las 17 horas de la carne o 18 con lo que hablamos de glotonería y gula que hemos expuesto durante estas semanas, yo quiero invitarte a que tú consideres los siguientes pasos para seguirlos y entonces tomar un camino correcto en tu vida, un camino de arrepentimiento hacia el lugar correcto que es Jesucristo. Vamos a ver qué es lo que debes de hacer. Primero, necesitas creer en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Jesús vivió, murió y resucitó para pagar tu deuda. O sea, Él vino para redimirte de tu pecado, para sacarte de la esclavitud de la borrachera, de la ira, de la glotonería, de la promiscuidad sexual, de la envidia, de todas las cosas que hemos hecho. Él vino para sacarte, pagó un precio y te rescató, para sacarte de esa esclavitud y darte libertad en Cristo. Ese es el Evangelio, que Cristo vino, vivió, murió y resucitó por ti para perdonar tus pecados y sacarte de esa esclavitud. En segundo lugar, confiesa tu pecado. ¿Sabes? Confesar el pecado es reconocer o llamar al pecado por su nombre. ¿Sabes? Algunos, como hemos visto, a la borrachera, al alcoholismo, le llaman enfermedad y no pecado. ¿Sabes? Eso es querer justificar. Pero ¿sabes qué? Esto de la borrachera no se contagia. Eso se elige. Y eso se elige tal vez por influencia o tal vez porque lo aprendiste así en tu hogar. Pero no es que naciste así o que te volviste así. Esto no es una enfermedad, es un pecado. Entonces necesitas llamarle a tu pecado como es. Si tú eres una persona envidiosa, pues di, soy un envidioso. Si tú tienes problemas con la lascivia, dile, Dios, yo tengo problema con la lascivia. Confiesa a Dios tu pecado. Sabes, esta es la puerta que te va a llevar al arrepentimiento. Darte cuenta que lo que tú estás haciendo es un pecado. En tercer lugar, arrepiéntete. La palabra arrepentirse significa cambiar de mente o cambiar de dirección. Entonces, en lugar de seguir viviendo como vivías hasta ahora, entonces ahora comienza a ir y caminar hacia Cristo e ir hacia Él y vivir una vida que sea agradable. En cuarto lugar, permite a Dios que Él haga una renovación en tu vida. Y si tú ya eres creyente, que Él haga una restauración. Y eso solamente va a ser a través de la palabra de Dios y del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Tú no vas a poder solo. Hay gente que dice, no, no necesito de Dios para salir del alcoholismo. No, será eventual. Pero ¿sabes qué? He visto muchas personas que han dejado el alcohol y la droga, pero tal vez han cambiado de pecado. Han comenzado una vida tal vez han dejado las drogas, pero se han convertido al alcoholismo. O han dejado el alcoholismo y ahora no pueden dejar el cigarro. O han dejado el alcoholismo y ahora viven una vida de promiscuidad sexual. ¿Ves? Es solamente quitar una cosa y poner otra. No es un cambio, no es una transformación, no es una renovación, no es una restauración. Pero en quinto lugar, entrega el control de tu vida al Espíritu Santo. Ahora, esto será un proceso largo y necesitas la ayuda de otras personas para que el Espíritu Santo vaya obrando en ti y vaya transformando tu vida. No es de un día para el otro que tú dices, bueno, ya no soy alcohólico, ya no lo vas a hacer. Vas a necesitar ser transformado, pero necesitas cada día entregarle el control al Espíritu Santo de Dios de tu vida. Y por último, busca ayuda con algún creyente que sea maduro. Busca al pastor de tu iglesia o busca a algún hermano ya que tenga una trayectoria en su vida cristiana en madurez. Necesitas consejería. Necesitas a alguien que te guíe y que te acompañe en este proceso que tú vas a estar viviendo a partir de hoy. Espero que así sea. Hemos terminado la lección del día de hoy y hemos terminado con las obras de la carne. Si tú pudiste identificarte, sigue estos pasos. Y estamos para servirte, para ayudarte. No estamos para juzgarte, estamos para acompañarte en lo que Dios ha planeado. Su gracia está disponible para ti. Toma de ella
Él quiere tomar tu vida, quiere transformar tu vida, quiere perdonar tu pecado y quiere hacerte una nueva persona. ¿Qué te parece si terminamos orando? Padre, muchas gracias te damos en esta hora. Gracias por el tiempo con tu palabra. Te rogamos que tú sigas hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Señor, si hay personas que hoy se han dado cuenta que solas no pueden y han reconocido que Cristo vino a morir por ellas en la cruz del Calvario y han reconocido que hay pecado en su vida y que tal vez hay furia, tal vez hay borrachera, como vimos también una promiscuidad sexual o glotonería, o otras cosas más en su vida que son pecados que ellos le puedan llamar como es. Que puedan dar vuelta de esa forma de vivir que han llevado hasta ahora y comiencen a vivir como Cristo lo hizo. Que sigan el consejo de tu palabra, que crean en el Evangelio y que puedan experimentar esa renovación y esa restauración en sus vidas por medio del poder del Espíritu Santo que ahora puede morar en ellos. Y Señor, te pido que estas personas hoy puedan clamar a Jesús en arrepentimiento y fe, pidiendo que Él venga a su corazón, que les limpie de pecado con su sangre preciosa y les dé la vida eterna. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.